Cuando se hace un diagnóstico, se recurre a distintas fuentes de información. Primero, se realizan preguntas al paciente buscando establecer la presencia de síntomas y la exposición a factores de riesgo. Es el interrogatorio. En segunda instancia, se procede a hacer el examen físico, buscando la presencia de signos de una enfermedad. De acuerdo a los posibles diagnósticos, se plantearán pruebas paraclínicas. Nos interesa acá la validez de esas pruebas paraclínicas. Una prueba diagnóstica se caracteriza por su validez interna, su reproducibilidad y su seguridad o validez externa. La validez interna es el grado en que el test o la prueba mide lo que se supone que debe medir. Está dada por la asociación de los resultados del procedimiento diagnóstico con la presencia de la enfermedad. Algunas medidas de validez interna son la sensibilidad y la especificidad. La reproducibilidad es la capacidad del test de ofrecer los mismos resultados cuando se repite su aplicación en circunstancias similares. La reproducibilidad depende de la variabilidad biológica del hecho observado, de la introducida por el propio observador y de la derivada de la propia prueba diagnóstica. Por último, la seguridad o validez externa es una medida que nos dice con qué seguridad un test predecirá la presencia o ausencia de la enfermedad. O sea, ante un resultado positivo del test, ¿qué probabilidad existe de que indique la presencia de la enfermedad? O ante un resultado negativo, ¿qué probabilidad existe de que este resultado indique la ausencia de la enfermedad? Las medidas de validez externa que vamos a ver son el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Y vamos a ver también que las medidas de validez externa dependen de la prevalencia de la patología en la población que estamos estudiando. Un punto a aclarar antes de exponer las medidas de validez interna es qué consideramos un criterio diagnóstico. ¿Cuándo decimos que el paciente realmente tiene cierta enfermedad? En muchos casos existe un patrón oro, que es el test que hasta el momento se considera el más válido. Y si vamos a desarrollar un nuevo procedimiento diagnóstico, vamos a compararlo con él. Otras veces, el diagnóstico se logra a partir de varias pruebas o a partir de varios criterios, como es el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, que se basa en el trípode clínico, electrocardiográfico y enzimográfico. En el caso del lupus eritematoso sistémico se tienen en cuenta más de 11 criterios para llegar al diagnóstico. Vamos a ver entonces las medidas de validez interna de una prueba. Vamos a ver el caso de una prueba dicotómica, o sea, una prueba que tiene dos resultados posibles, uno que corresponde a no tiene la enfermedad que estoy buscando y otro que corresponde a sí tiene la enfermedad que estoy buscando. Entonces diremos que el resultado de la prueba es positivo si mi conclusión es que tiene la enfermedad que estoy buscando, o negativo si no la tiene. Podemos clasificar a los sujetos de acuerdo con el resultado de su prueba en 4 grupos. Puede ser que el individuo realmente esté enfermo o que no esté enfermo. Y a su vez puede ser que el resultado de la prueba sea positivo, o sea, indique enfermedad, o que el resultado de la prueba sea negativo. Entonces, si el individuo está enfermo y el resultado le da positivo, estamos ante un caso que es verdaderamente positivo. Pero si el individuo está enfermo y el resultado le da negativo, estamos ante un falso negativo.
De la misma manera, si un individuo no está enfermo y el resultado le da positivo, entonces estamos ante un falso positivo. Y si no está enfermo y el resultado le da negativo, es un verdadero negativo. O sea que el resultado de la prueba puede ser correcto, verdadero positivo o verdadero negativo, o incorrecto, falso positivo o falso negativo. La validez interna del test la vamos a calcular con los valores de sensibilidad y especificidad. Vamos a ver ahora cada uno de esos valores. La sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la probabilidad que tiene un sujeto enfermo de tener un resultado positivo en la prueba. Es la capacidad del test para detectar la enfermedad. Y sobre todo es una probabilidad condicionada. Así que la sensibilidad es la probabilidad de que un sujeto positivo, o sea, de que un sujeto enfermo, tenga un resultado positivo. Es una probabilidad condicionada a que el individuo esté enfermo. Para calcularla entonces vamos a considerar sobre el total de los enfermos cuántos tuvieron test positivo. La sensibilidad es, de acuerdo con la definición de probabilidad condicionada, de probabilidad de la intersección sobre probabilidad de la condición, la probabilidad de verdadero positivo sobre la probabilidad de que el sujeto esté enfermo. La especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo que no tiene la enfermedad. Es la probabilidad que tiene un sujeto que no tiene la enfermedad de obtener en la prueba un resultado negativo. Es entonces la capacidad del test para detectar a los que no tienen la enfermedad. La especificidad es una probabilidad condicionada a que el individuo no tenga la enfermedad. Es la probabilidad de un resultado negativo, dado que el sujeto es efectivamente negativo. Y entonces vamos a dividir los verdaderos negativos sobre el total de individuos no enfermos. Asociados a la sensibilidad y a la especificidad, tenemos los coeficientes falso positivo y falso negativo. El coeficiente falso positivo es la probabilidad de que un individuo que no tiene la enfermedad tenga un resultado positivo, o sea, un resultado falsamente positivo. De nuevo, es una probabilidad condicionada a que el sujeto sea negativo. Para calcularla, vamos a hacer los falsos positivos sobre la cantidad de individuos que no tienen la enfermedad. Y ustedes pueden observar que esta es la probabilidad de resultado positivo entre los sujetos negativos. Eso es el suceso complementario al resultado negativo entre los sujetos negativos. Por lo tanto, alfa y la especificidad son probabilidades de sucesos complementarios, siempre considerando como universo a los sujetos negativos. Así que alfa más la especificidad suman 1. Podemos hallar alfa entonces como 1 menos la especificidad. A su vez, beta es el coeficiente falso negativo, la probabilidad de que un individuo que tiene la enfermedad tenga un resultado negativo. Es también una probabilidad condicionada, así que probabilidad de resultado negativo dado que el sujeto es positivo. Y es la probabilidad del suceso complementario al que evaluamos con la sensibilidad. Así que beta es 1 menos la sensibilidad.
Vamos a ver esto con un ejemplo. Se quiere investigar la validez interna del tacto rectal para el diagnóstico de cáncer de próstata. El diagnóstico final se realiza mediante punción biópsica. Entonces, tenemos la punción biópsica en columnas. En algunos puso en evidencia cáncer y en otros patología benigna. El tacto rectal es la prueba que estamos evaluando y nos puede haber dado anormal, o sea, lo que sería un test positivo, o normal, lo que sería el test negativo. La sensibilidad es la probabilidad de que un individuo que tiene cáncer tenga tacto rectal anormal, o sea, test positivo. Vamos a hacer entonces 634 sobre 1121. En este caso 0,56. ¿Qué queremos nosotros de la sensibilidad? Bueno, que sea lo más cercana a 1 posible. En este caso, la sensibilidad del tacto rectal es baja. Asociado a la sensibilidad tenemos beta, el coeficiente falso negativo. Beta es aquí 0,44. Eso quiere decir que a un 44% de los individuos con cáncer, el test les da negativo. A su vez, la especificidad era la probabilidad de que un individuo negativo, en este caso con patología benigna, el test le dé negativo. 1251 sobre 1520 individuos con patología benigna. La especificidad es de 0,82 u 82%. Nuevamente, lo que aspiramos es que la especificidad sea lo más cercana a 1 o a 100% posible. Este test tiene una especificidad del 82%, lo que podríamos considerar una buena especificidad. Asociado a la especificidad tenemos alfa, el coeficiente falso positivo, que en este caso es del 17%. En el 17% de los casos de individuos con patología benigna, vamos a tener un resultado del tacto rectal positivo. Y en pandemia podemos hablar de los procedimientos diagnósticos para COVID-19. Hay 3 tipos de procedimientos diagnósticos, unos que se basan en la detección de ácidos nucleicos de SARS-CoV-2 por PCR, otros que se basan en la detección de antígenos y otros que se basan en la detección de anticuerpos. Es frecuente utilizar la detección de ácidos nucleicos como patrón oro para decir si el individuo está enfermo o no. Tanto la detección de antígenos como la detección de anticuerpos tienen una especificidad cercana al 100%, o sea, tienen muy buena especificidad. Si ustedes no encuentran antígenos o no en los individuos, pueden estar casi seguros de que el individuo es negativo. En cuanto a la sensibilidad, la detección de anticuerpos varía con el tiempo transcurrido a partir del inicio de los síntomas. Y entonces, la detección de anticuerpos puede basarse en inmunoglobulina M o inmunoglobulina G. Vemos en este trabajo de Zhao, Yuan y Wang que entre los días 1 y 7 después del inicio de los síntomas, la sensibilidad del test de IgM, de anticuerpos IgM, es del 28% y la de IgG del 19%. Entre los días 8 y 14, la sensibilidad es de 73% para IgM y 54% para IgG. Y entre los días 15 y 39, la sensibilidad de IgM, del test de IgM es del 94% y del test de IgG del 79,8%, prácticamente un 80%.
En general, la sensibilidad y la especificidad de un test están dadas por el laboratorio, o sea, a ustedes les informa ya el laboratorio cuál es la sensibilidad y la especificidad del test. Aquí vemos un ejemplo de un tipo de test cuya sensibilidad depende del tiempo, o sea que si bien es una característica propia del test, depende del tiempo que ha transcurrido de enfermedad el resultado de la sensibilidad. Asociado a las medidas de validez interna, tenemos las razones de verosimilitud o likelihood ratio o índices de eficiencia pronóstica. Las razones de verosimilitud comparan el comportamiento del test en enfermos y en no enfermos. Miden cuánto más probable es un resultado concreto, ya sea positivo o negativo, según la presencia o ausencia de la enfermedad. Lo bueno es que relacionan sensibilidad y especificidad de una prueba en un solo índice. La razón de verosimilitud positiva, o LR+, es la probabilidad de que el resultado de la prueba sea positivo en individuos con la enfermedad, dividida entre la probabilidad de que el resultado de la prueba sea positivo en individuos sin la enfermedad. Ven que dividimos el cociente, la probabilidad en individuos con la enfermedad sobre la probabilidad en individuos sin la enfermedad. Como estamos hablando del LR+, siempre lo que vemos es la probabilidad de que el resultado de la prueba sea positivo. El numerador es la probabilidad de que el resultado de la prueba sea positivo en individuos con la enfermedad. Eso es la sensibilidad. El denominador es la probabilidad de que el resultado de la prueba sea positivo en individuos sin la enfermedad. Eso es el coeficiente falso positivo. Así que el LR+ es la sensibilidad sobre alfa. Expresa cuántas veces más probable es que se diagnostique la enfermedad en individuos enfermos comparados con los no enfermos. De la misma manera definimos razón de verosimilitud negativa como el cociente entre la probabilidad de que el resultado de la prueba sea negativo en individuos con la enfermedad, dividido entre la probabilidad de que el resultado de la prueba sea negativo en individuos sin la enfermedad. En el numerador entonces tenemos el coeficiente falso negativo y en el denominador la especificidad. El LR- expresa cuántas veces es más probable que se descarte la enfermedad en individuos enfermos comparados con los no enfermos. ¿Para qué sirven el LR+ y el LR-? Bueno, tienen una utilidad clínica. Vamos a hablar primero de lo que es la probabilidad a priori y lo que es la probabilidad a posteriori. Un paciente con determinada situación clínica tiene una probabilidad a priori de tener cierto diagnóstico. Al aplicar una prueba diagnóstica, esa probabilidad se modifica a la luz de los nuevos hallazgos y se obtiene una probabilidad a posteriori de padecer esa enfermedad. Los LR nos permiten pasar de la enfermedad a priori, de la probabilidad a priori a la probabilidad a posteriori. O sea, vamos a ver eso con un ejemplo. Para utilizar los LR tenemos que tener en cuenta las razones de verosimilitud y para eso necesitamos recordar lo que significan los odds. Odds es un cociente en el que tenemos en el numerador la probabilidad de
una determinada situación, y en el denominador la probabilidad de que esa situación no suceda o que no se dé. En el caso de la enfermedad, el odds es la probabilidad de estar enfermo sobre la probabilidad de no estar enfermo. Cuando un individuo llega a la consulta, nosotros podríamos establecer un odds pre de acuerdo con nuestra experiencia clínica y decir, bueno, de acuerdo con mi experiencia, la probabilidad de que el odds de este individuo es la probabilidad que tiene de que el diagnóstico sea el que yo estoy planteando sobre la probabilidad de que sea otro. Una vez que aplicamos el test y el test nos da, por ejemplo, positivo, yo puedo establecer un odds post. O sea, la probabilidad de que el diagnóstico sea el que estoy planteando, dado que el test le dio positivo, sobre la probabilidad de que el diagnóstico sea otro, dado que el test le dio positivo. Así que el odds es P sobre 1 menos P. Y despejando, nosotros podemos demostrar que P es odds sobre 1 más odds. ¿Qué es lo que nos permite pasar de la probabilidad previa a la probabilidad post? Bueno, el odds pre multiplicado por el LR más nos da el odds post. Vemos un ejemplo. Un hombre fumador de 39 años consulta por dolor precordial. La probabilidad a priori de que el diagnóstico sea de coronariopatía es de 12%. Se solicita una ergometría que tiene una sensibilidad del 52% y una especificidad del 92% para el diagnóstico de enfermedad coronaria. Nos preguntan, ¿cuál es el odds preprueba para la coronariopatía? Entonces nos tenemos que basar en la probabilidad a priori para el diagnóstico de coronariopatía, que es 0,12. El odds va a ser la probabilidad de que el diagnóstico sea de coronariopatía sobre la probabilidad de que no lo sea, o sea, 0,12 sobre 0,88. El odds preprueba es 0,14. ¿Cuánto vale el LR más para esta prueba? Entonces recordamos que el LR más es sensibilidad sobre alfa. Esto es 0,52 sobre 1 menos la especificidad, o sea, 1 menos 0,92 que da 0,08. El LR más es 0,52 sobre 0,08 que es 6,5. La pregunta siguiente es, si el resultado del test es positivo, ¿cuál es el odds post prueba? Recordamos entonces que el odds post prueba era igual al LR más por el odds preprueba, en el caso en que el resultado del test es positivo. Así que vamos a hacer 0,14, que es el odds preprueba, por 6,5, que es el LR más 0,91. Esta es la probabilidad de que este individuo tenga el diagnóstico de enfermedad coronaria. Bueno, no, porque este es el odds post prueba. La parte D pasamos a la probabilidad de que el diagnóstico sea de enfermedad coronaria. Dado que el test dio positivo, ¿cuál es la probabilidad de que el diagnóstico de este paciente sea de enfermedad coronaria? Entonces tenemos que recordar que odds, P es igual al odds sobre 1 más el odds. Así que vamos a hacer el odds 0,91 sobre 1 más 0,91, o sea, 1,91. P es 0,48. O sea que este señor que llegó con dolor precordial y que nosotros dijimos que clínicamente la probabilidad de que el diagnóstico fuera de coronariopatía era de 0,12, tuvo un resultado positivo en la prueba y entonces la probabilidad de que el diagnóstico sea de enfermedad coronaria es de 0,48. Este es un proceso que normalmente el clínico hace sin ponerle los números, tal vez, pero
siempre se basa en el resultado de la prueba para guiar su planteo diagnóstico y eventualmente su tratamiento. Otra forma de hacer esto, que es la que usan en la clínica, es utilizar el nomograma de Flanagan, que se basa justamente en estas operaciones. Entonces, en la línea de la izquierda vamos a poner la probabilidad pretest, en este caso era 0,12. En la del medio vamos a marcar el LR, que era 6,5. Y en la tercera vamos a obtener la probabilidad postprueba, que era 0,48. Los LR nos permiten evaluar la capacidad del test para detectar enfermos o para descartarlos. Valores de LR más mayores a 10, mayores o iguales a 10, o valores de LR menos menores o iguales que 0,1, muestran una capacidad suficiente para discriminar entre enfermos y no enfermos. Valores de LR más entre 5 y 10 o de LR menos entre 0,1 y 0,2 tienen una capacidad, muestran un test con una capacidad moderada. Valores de LR más entre 2 y 5 o LR menos entre 0,2 y 0,5 nos dicen que el test tiene una escasa capacidad de detectar la enfermedad o de discriminar a los individuos. Y valores de LR más entre 1 y 2 o de LR menos entre 0,5 y 1 hablan de un test que no va a tener capacidad para discriminar a los individuos entre sanos y enfermos. Esto de discriminar a los individuos entre sanos y enfermos viene a ser el cambio entre la probabilidad preprueba y la probabilidad postprueba. Entonces, ¿qué quería decir eso que yo decía recién de capacidad de discriminar entre sanos y enfermos? Un test con un valor de LR más mayor a 10 produce grandes cambios y a menudo concluyentes entre la probabilidad preprueba y la probabilidad postprueba. Si el LR más está entre 5 y 10, esos cambios son moderados. Si el LR más está entre 2 y 5, los cambios son pequeños, pero a veces importantes. Y si está entre 1 y 2, los cambios son pequeños y no van a ser importantes. A manera de resumen, tenemos que tener claras algunas cosas. 1. La sensibilidad y la especificidad dependen del test, no dependen de la población a la que se lo apliquemos. Si nosotros, el test ideal tendría una sensibilidad de 1 o 100% y una especificidad de 1 y 100%, pero es muy difícil lograr esos valores, o prácticamente es imposible. Entonces, nosotros vamos a elegir los test que vamos a utilizar de forma de tener los resultados mejores para lo que vamos a aplicar. Si nosotros queremos detectar la enfermedad, si queremos hacer un programa de tamizaje, un programa de screening, entonces vamos a usar test muy sensibles, de forma que porque nos interesa detectar la mayor cantidad de individuos con la enfermedad y luego podremos descartar aquellos que no lo tienen. En segunda instancia, entonces, si queremos descartar los que no lo tienen, vamos a usar un test muy específico. Y esto va de la mano de cómo se aplican las pruebas, porque usualmente no nos quedamos con una única prueba para hacer un diagnóstico, sino que hacemos varias pruebas. Las podemos hacer en serie o en paralelo. Si aplicamos varias pruebas en forma simultánea, entonces decimos que son pruebas complementarias en paralelo. Pero muchas veces lo que hacemos es esperar el resultado de una prueba para aplicar otra. Esto se denomina pruebas complementarias en serie. Por ejemplo, para el diagnóstico de VIH, el diagnóstico se hace mediante pruebas en serie.
Primero se aplica un test de ELISA, que es muy sensible y pretende detectar la mayor cantidad de enfermos posible. Si ese test da positivo, se reitera el ELISA. Y si aún da positivo, antes de decirle al paciente usted tiene VIH, se hace un Western blot, que es un test muy específico que busca confirmar la enfermedad. De todas maneras, la sensibilidad y la especificidad no son las únicas variables que se tienen en cuenta, porque también hay que tener en cuenta los costos, la comodidad de hacer el test y algunos otros aspectos que vamos a ver más adelante.